La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de San Oscuro como un manto de terciopelo negro, espeso y sofocante. Las sombras se alargaban bajo la pálida luz de una luna menguante que parecía sonreír con malicia desde el firmamento. En las calles empedradas, los habitantes caminaban con premura, lanzando miradas furtivas hacia el bosque que rodeaba el pueblo como un cinturón de oscuridad. Nadie quería estar fuera cuando el reloj de la plaza marcara la medianoche. En los límites del bosque, separada del pueblo por un camino de tierra que nadie transitaba después del anochecer, se alzaba la mansión Aguirre, una imponente construcción colonial de piedra oscura, con gárgolas que vigilaban desde las cornisas y ventanales tan altos que parecían ojos vigilantes. La mansión había sido el orgullo del pueblo alguna vez, pero ahora solo inspiraba murmullos y miradas bajas. Los lugareños no mencionaban el apellido Aguirre sin santiguarse después. Dentro de aquella mansión, Elena Aguirre cepillaba metódicamente su larga cabellera negra frente al espejo ornamentado de su habitación. Contaba mentalmente cada pasada del cepillo, llegando hasta 100 como lo hacía cada noche desde que tenía memoria. Esta rutina era uno de los pocos momentos de paz que encontraba en su existencia. 101, murmuró, añadiendo una pasada más, un pequeño acto de rebeldía contra su propia rigidez. El espejo le devolvía una imagen que había aprendido a detestar, una joven de 22 años, de rostro redondo enmarcado por mechones de pelo negro azabache, ojos grandes color ámbar que su madre llamaba ojos de gata asustada, y un cuerpo que no se ajustaba a los estándares que su familia consideraba aceptables. Elena era, como su padre no dejaba de recordarle, demasiado corpulenta para ser una Aguirre. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, dejando el cepillo sobre el tocador. La puerta se abrió con un chirrido y apareció Soledad, la ama de llaves que la había criado prácticamente sola después de la muerte de su madre. El rostro arrugado de la anciana denotaba preocupación, algo que Elena había aprendido a detectar en las sutiles arrugas alrededor de sus ojos. «Tu padre solicita tu presencia en el estudio, niña», anunció Soledad con voz temblorosa. «Dice que es urgente». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las llamadas urgentes de su padre nunca traían buenas noticias. Desde que su hermana menor, Lucía, se había casado el año anterior con un rico hacendado de la capital, don Augusto Aguirre había intensificado su obsesión por encontrar un destino similar para Elena, algo que parecía imposible dada la reputación de los Aguirre en la región y lo que él consideraba las deficiencias de su hija mayor. «Gracias, Soledad», respondió levantándose con pesadez. «¿Sabes de qué se trata?» La anciana bajó la mirada, un gesto que confirmó las sospechas de Elena. «Don Augusto recibió una carta esta tarde. El sello era negro». Esas últimas palabras hicieron que Elena se detuviera en seco. En San Oscuro todos sabían qué significaba una carta con sello negro. Venía del castillo en lo alto de la montaña, donde habitaba el ser que el pueblo llamaba en susurros el Señor de la Noche, un nombre que las madres usaban para asustar a sus hijos cuando no querían dormir, pero que los adultos pronunciaban con genuino terror. Elena se colocó un chal sobre los hombros, más como armadura que como protección contra el frío, y siguió a Soledad por el largo pasillo iluminado con candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre los retratos familiares. Generaciones de Aguirre la observaban con ojos acusadores mientras avanzaba hacia el estudio de su padre. Al llegar a la pesada puerta de roble, Soledad le apretó brevemente la mano antes de retirarse, un pequeño gesto de apoyo que Elena agradeció en silencio. Respiró profundamente y golpeó 2 veces. «Pasa», ordenó la voz grave de su padre. El estudio de don Augusto era un reflejo perfecto de su personalidad.
ordenado hasta la obsesión, oscuro y opresivo. Estanterías repletas de libros que nunca se abrían, trofeos de caza que recordaban glorias pasadas y un escritorio macizo tras el cual se sentaba él, como un juez listo para dictar sentencia. A sus 58 años, Augusto Aguirre seguía siendo un hombre imponente, alto, delgado, de cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y ojos negros que parecían no reflejar luz alguna. Vestía, como siempre, un traje negro impecable, a pesar de la hora y de estar en su propia casa. Junto a él, para sorpresa de Elena, estaba el padre Mendoza, párroco del pueblo, un hombre de aspecto nervioso que sudaba profusamente a pesar del frío que reinaba en la habitación. «Siéntate, Elena», ordenó don Augusto, señalando la silla frente a su escritorio. Elena obedeció, sintiendo cómo el terciopelo rojo de la silla parecía atraparla. Notó sobre el escritorio un pergamino desplegado, escrito con una caligrafía elegante y antigua. Y tal como había dicho Soledad, sellado con cera negra. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó su padre sin preámbulos. 31 de octubre, padre», respondió ella mecánicamente. «Samhain para los paganos, víspera de todos los santos para los cristianos», intervino el padre Mendoza limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. «La noche en que el velo entre los mundos se adelgaza». Don Augusto hizo un gesto impaciente con la mano. «Y el día en que se renueva el pacto», añadió con voz grave, mirando directamente a Elena. «El pacto que ha mantenido a este pueblo y a nuestra familia a salvo durante generaciones». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había escuchado rumores sobre un antiguo acuerdo entre los fundadores de San Oscuro y la criatura que habitaba en la montaña, pero siempre los había considerado leyendas para asustar a los niños. «No entiendo, padre», dijo con voz temblorosa. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Don Augusto intercambió una mirada con el sacerdote antes de continuar. «Cada 100 años, el señor de la montaña exige un tributo, una joven del pueblo que le sirva como compañía», explicó, pronunciando la última palabra como si le costara encontrar el término adecuado. «A cambio, él protege al pueblo de las plagas, las sequías y los males que asolan otras regiones». El padre Mendoza se aclaró la garganta. «Es un pacto infernal, un mal necesario que nuestros antepasados aceptaron en tiempos desesperados», añadió, como si intentara justificarse a sí mismo. «La joven elegida debe ir voluntariamente, como ofrenda y sacrificio por el bien común». Elena sintió que le faltaba el aire. Las implicaciones de lo que estaban diciendo comenzaban a tomar forma en su mente. «Este año», continuó don Augusto, tomando el pergamino del escritorio, «el señor ha sido específico en su solicitud. Quiere a una hija de la familia Aguirre». El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el rincón, marcando segundos que parecían estirarse eternamente. «¿Lucía?», preguntó finalmente, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de su padre. «Lucía está casada. Tiene conexiones valiosas en la capital. Su marido es un hombre influyente que puede llevar el apellido Aguirre a nuevas alturas», explicó con frialdad. «Tú, en cambio». No necesitó terminar la frase. Elena comprendió perfectamente lo que no decía. Ella, con su cuerpo que no se ajustaba a los cánones, con su afición por los libros en lugar de los bailes, con su falta de pretendientes, era prescindible. Un lastre del que su padre podía deshacerse con la conciencia tranquila, convenciéndose de que era por el bien común. «¿Me está entregando a un monstruo?», susurró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero negándose a derramarlas frente a él. «Te estoy ofreciendo un propósito, Elena», respondió don Augusto, su voz ahora más suave, casi paternal, lo que resultaba aún más aterrador.
Serás recordada como la salvadora del pueblo, la Aguirre que cumplió con su deber familiar. Es más de lo que podrías esperar de otro modo. El padre Mendoza se acercó a ella y puso una mano huesuda sobre su hombro. Hija mía, el sacrificio es la forma más pura de devoción. Piensa en la Virgen María, aceptando su destino. Elena se apartó bruscamente. La Virgen no fue entregada a un vampiro, padre, espetó, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Don Augusto golpeó el escritorio con el puño. Suficiente. No es una petición, Elena, es una orden. Mañana al anochecer el carruaje vendrá a buscarte. Partirás con él hacia el castillo y cumplirás con tu deber como una Aguirre, sentenció. Puedes retirarte. Elena se levantó, sintiendo las piernas pesadas como si fueran de plomo. Antes de llegar a la puerta, la voz de su padre la detuvo una vez más. Una cosa más, añadió ahora con un tono casi indiferente. El señor especificó que no quiere una novia escuálida. Sus palabras exactas fueron: envíenme a alguien que no se quiebre entre mis manos, alguien con sustancia. Al menos en eso, hija, no me has decepcionado. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. Incluso en este momento, cuando la estaba entregando como ganado al matadero, su padre encontraba formas de humillarla por su apariencia. Sin responder, salió del estudio y cerró la puerta tras ella. Soledad la esperaba en el pasillo, con el rostro contorsionado por la angustia. Sin decir palabra, abrió sus brazos y Elena se refugió en ellos, dejando finalmente que las lágrimas fluyeran libremente. Mi niña, mi pobre niña, murmuraba la anciana, acariciando su pelo como cuando era pequeña. Ven, vamos a tu habitación. Tenemos mucho que hacer antes del amanecer. Una vez en la seguridad de su cuarto, mientras Soledad preparaba una infusión de hierbas para calmar sus nervios, Elena se acercó a la ventana y miró hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. En algún lugar entre esas cumbres oscuras estaba el castillo del ser que los lugareños llamaban vampiro, aunque nadie pronunciaba esa palabra en voz alta. ¿Es cierto?, preguntó Elena, aceptando la taza humeante que Soledad le ofrecía. ¿Existe realmente ese ser y bebe sangre humana? Soledad se sentó pesadamente en el borde de la cama. He vivido en San Oscuro toda mi vida y nunca lo he visto con mis propios ojos, respondió la anciana. Pero cada 100 años una joven sube a la montaña y nunca regresa. Y el pueblo prospera, los niños crecen sanos, las cosechas son abundantes y las enfermedades nos esquivan. Esa es la verdad que conozco. Elena bebió un sorbo de la infusión que tenía un sabor dulce y reconfortante. ¿Qué pasaría si me negara, si simplemente no estuviera aquí cuando llegue el carruaje? Soledad tomó las manos de Elena entre las suyas, arrugadas y callosas por décadas de trabajo. Tu padre te encontraría, mi niña, y si no lo hiciera él, lo harían los aldeanos, explicó con tristeza. El miedo es más poderoso que la compasión. Creen que si el pacto se rompe, caerán desgracias terribles sobre todos nosotros. Elena asintió lentamente, comprendiendo la trampa en la que se encontraba. Entonces no tengo escapatoria. Siempre hay opciones, aunque no sean las que querríamos, respondió Soledad, levantándose con determinación. Y ahora debemos prepararte. Si vas a enfrentar a la oscuridad, lo harás con dignidad. Las horas siguientes transcurrieron en un borrón de actividad. Soledad sacó del armario el baúl donde guardaban las pertenencias de la madre de Elena, fallecida cuando ella tenía apenas 8 años. De él extrajeron un vestido de terciopelo burdeos, con encajes negros y bordados de hilo de plata, que había sido el favorito de la difunta señora Aguirre. Era más corpulenta que tú cuando joven, explicó Soledad, mientras ajustaba el vestido al cuerpo de Elena. Antes de que la tristeza la consumiera, también encontraron joyas, un collar de granates engarzados en plata vieja,
pendientes a juego y un broche con el escudo familiar. Soledad insistió en que Elena se los llevara. «La plata puede ser útil donde vas», dijo enigmáticamente, negándose a elaborar más. Mientras la anciana terminaba de arreglar el vestido, Elena se dedicó a seleccionar algunos libros de su pequeña biblioteca personal. Si iba a pasar el resto de sus días o noches como prisionera de un monstruo, al menos quería tener algo que le recordara quién era. «Deberías llevarte esto también», dijo Soledad, entregándole un pequeño bulto envuelto en tela. Al desenvolverlo, Elena descubrió una daga de hoja corta pero afilada, con empuñadura de marfil tallado en forma de rosa. «Era de tu abuela», explicó Soledad. «Todas las mujeres Aguirre la han llevado consigo el día de su boda. No es para atacar, es demasiado pequeña para eso, es para escapar si no hay otro camino». Elena comprendió lo que Soledad sugería y sintió un escalofrío. Envolvió nuevamente la daga y la guardó entre sus pertenencias. La noche avanzó inexorablemente, y con las primeras luces del alba, Elena finalmente se recostó, agotada física y emocionalmente. Pero el sueño no llegó. Su mente no dejaba de imaginar lo que le esperaba al anochecer. Un carruaje negro, un viaje a través del bosque, y finalmente el encuentro con el ser que habían convertido en el villano de sus pesadillas infantiles. Cuando el sol estaba en lo alto, Elena escuchó conmoción en el patio de la mansión. Asomándose con cautela por la ventana, vio a su padre supervisando a los sirvientes que cargaban un baúl en un carruaje. Con horror, reconoció sus propias pertenencias, cuidadosamente preparadas durante la noche. Don Augusto había adelantado la partida. Un golpe apresurado en su puerta precedió a la entrada de Soledad, quien lucía pálida y alterada. «Tu padre ha cambiado de planes», anunció, confirmando los temores de Elena. «Dice que es mejor que partas antes del atardecer para que llegues al castillo exactamente al anochecer. El carruaje está listo». Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor. No estaba preparada, no aún. Necesitaba más tiempo para asimilar lo que estaba por suceder. «Vamos, niña, no hay tiempo que perder», insistió Soledad, ayudándola a ponerse el vestido burdeos y arreglando su cabello en un elaborado recogido. Cuando estuvo lista, Soledad la abrazó con fuerza, como si quisiera fundir sus cuerpos. «Recuerda quién eres, Elena Aguirre», susurró en su oído. «No importa lo que diga tu padre o lo que piense este pueblo maldito. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Elena asintió, tragándose las lágrimas. No lloraría más. Si iba a enfrentar a un monstruo, lo haría con la dignidad que su padre creía que no poseía. Bajó las escaleras con paso firme, sintiendo el peso de la daga oculta entre los pliegues de su vestido, como un recordatorio constante de que, pase lo que pase, su destino final estaría en sus propias manos. En el vestíbulo, don Augusto la esperaba con impaciencia, flanqueado por el padre Mendoza, quien sostenía un pequeño crucifijo de plata, como si eso pudiera protegerlos. «Al fin», dijo don Augusto, examinándola de arriba a abajo con expresión crítica. «Al menos te ves presentable». Sin responder, Elena avanzó hacia la puerta principal. Antes de salir, se giró por última vez hacia la mansión que había sido su prisión durante toda su vida y que ahora, irónicamente, comenzaba a parecerle un refugio en comparación con lo que le esperaba. El carruaje era tal como lo había imaginado, negro como la noche, tirado por 4 caballos del mismo color, cuyos ojos parecían brillar con un fuego sobrenatural. No había cochero visible, lo que hizo que el padre Mendoza se santiguara repetidamente. «Es la voluntad de Dios», murmuró el sacerdote, aunque parecía estar tratando de convencerse a sí mismo. «Es la voluntad de los hombres cobarde», replicó Elena, subiendo al carruaje sin ayuda. Desde la ventanilla vio a Soledad en la entrada de la mansión, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas.
Elena le dedicó una última sonrisa antes de que la puerta del carruaje se cerrara por sí sola. Con un movimiento brusco, el carruaje se puso en marcha, alejándose por el camino de tierra hacia el bosque que separaba la mansión Aguirre del resto del mundo. Elena se acomodó en el asiento de terciopelo rojo, sorprendentemente cómodo, y respiró profundamente. Mientras el paisaje familiar desaparecía y los árboles comenzaban a cerrarse a su alrededor, un pensamiento extraño cruzó su mente. ¿Y si, después de todo, lo que le esperaba no era peor que lo que dejaba atrás? En la mansión, Aguirre había vivido como prisionera de las expectativas y los prejuicios. Quizás, en el castillo de la montaña, solo sería prisionera de un monstruo. Y si algo había aprendido en sus 22 años de vida, era que los monstruos reales no siempre tenían colmillos. El carruaje avanzaba por el sinuoso camino de la montaña con una velocidad imposible para cualquier caballo mortal. A medida que ascendían, el aire se tornaba más frío y denso, como si la propia atmósfera quisiera disuadirla de continuar. Elena observaba el paisaje transformarse. Los árboles se retorcían en formas cada vez más grotescas, sus ramas semejantes a brazos suplicantes que parecían querer detener el carruaje. La última luz del día se filtraba entre las nubes, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que solo intensificaba la sensación de irrealidad. Elena se aferró a la daga oculta entre los pliegues de su vestido, su único vínculo con la vida que dejaba atrás, por miserable que ésta hubiera sido. Al menos, murmuró para sí misma con amarga ironía, ya no tendré que soportar las miradas de lástima de las señoras del pueblo, ni los comentarios despectivos de mi padre. El carruaje dio un brusco viraje, y por primera vez Elena pudo contemplar el castillo en toda su magnitud. A diferencia de las ruinas medievales que había visto en los libros ilustrados de la biblioteca de su padre, esta construcción parecía desafiar al tiempo mismo. Sus torres se elevaban como lanzas hacia el cielo, sus muros de piedra negra brillaban con un lustre antinatural bajo la luz crepuscular, y las gárgolas que vigilaban desde cada esquina parecían seguirla con sus ojos de piedra. El vehículo atravesó un puente levadizo que cruzaba sobre un abismo tan profundo que su fondo se perdía en la oscuridad. El sonido de las ruedas sobre la piedra resonó como un redoble de tambor funerario. Cuando finalmente se detuvo en el patio interior, las puertas del carruaje se abrieron por sí solas. Elena descendió con toda la dignidad que pudo reunir, consciente de que probablemente estaba siendo observada. El patio estaba desierto, pero una sensación palpable de presencia la envolvió, como si el propio castillo fuera un ser vivo que respiraba a su alrededor. Una figura emergió de las sombras del portón principal. Elena contuvo la respiración, esperando encontrarse con el monstruo de sus pesadillas infantiles. En su lugar apareció una mujer de mediana edad, de aspecto severo pero no amenazador. Vestía completamente de negro, con un traje de corte anticuado que recordaba a las institutrices de los cuentos góticos. «Señorita Aguirre», saludó la mujer con una voz sorprendentemente melodiosa. «Mi nombre es Constanza. Soy el ama de llaves del castillo. Por favor, sígame». Sin esperar respuesta, Constanza se giró y comenzó a caminar hacia el interior. Elena la siguió, notando que sus pasos no producían eco en el suelo de mármol, como si la mujer no tuviera peso alguno. El interior del castillo desafiaba todas las expectativas de Elena. En lugar de la decadencia y oscuridad que había imaginado, los salones estaban iluminados por candelabros de cristal que arrojaban una luz cálida sobre mobiliario lujoso y bien conservado. Tapices de seda representando escenas mitológicas cubrían las paredes, y el aire estaba perfumado con un aroma a sándalo y especias exóticas. «¿Dónde está él?», se atrevió a preguntar Elena, mientras atravesaban un largo corredor decorado con retratos de personas que compartían un aire familiar,
a pesar de estar vestidas según modas de diferentes siglos. El Señor se reunirá con usted después de que se haya refrescado y cambiado, respondió Constanza sin detenerse. Ha ordenado preparar una cena en su honor. Elena casi rió ante la absurda formalidad. ¿Una cena en su honor? ¿Acaso no era ella la cena? ¿Y si me niego a asistir?, preguntó, más por desafío que por verdadera rebeldía. Constanza se detuvo y la miró directamente por primera vez. Sus ojos, notó Elena con un escalofrío, eran de un gris tan pálido que parecían casi blancos, como los de una estatua. «Nadie se niega al Señor en su propia casa, señorita», respondió el ama de llaves. «Pero tampoco fuerza a nadie. Si prefiere permanecer en sus aposentos, simplemente le informaré que usted no se siente dispuesta». La forma en que pronunció la última palabra hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. Había una implicación en ella que no logró descifrar completamente. «Asistiré», decidió finalmente. «Prefiero conocer cuanto antes a mi anfitrión». Una leve sonrisa apareció en los labios de Constanza. «Sabia decisión», comentó, reanudando la marcha. Llegaron a una puerta de madera tallada con motivos florales de extraordinaria belleza. Al abrirla, Elena se encontró con una habitación que habría hecho palidecer de envidia a la reina de España. Una enorme cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de seda color marfil y un edredón de terciopelo burdeos que hacía juego con su vestido. Ventanales que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del valle y el pueblo de Sanoscuro, ahora reducido a un puñado de luces titilantes en la distancia. «Sus pertenencias ya han sido desempacadas», informó Constanza, señalando hacia un armario de caoba. «El baño está preparado en la habitación contigua. Vendré a buscarla en 1 hora. ¿Puedo hacerle una pregunta antes de que se vaya?», pidió Elena. Constanza inclinó levemente la cabeza en un gesto que podría interpretarse como asentimiento. «¿Cuánto tiempo lleva usted sirviendo aquí?». El rostro del ama de llaves permaneció impasible, pero algo en sus ojos cambió, como un velo que se levantara momentáneamente. «El tiempo funciona de forma diferente en este lugar, señorita Aguirre», respondió enigmáticamente. «Para algunos, los siglos pasan como días. Para otros, una noche puede durar una eternidad». Con esas palabras, Constanza se retiró, cerrando la puerta suavemente tras ella. Elena permaneció inmóvil por unos instantes, procesando la inquietante respuesta. Finalmente, decidió aprovechar el tiempo para explorar sus nuevos aposentos. El baño resultó ser una maravilla de mármol y porcelana, con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. El agua humeante desprendía aromas a jazmín y rosas. Elena se desnudó y se sumergió en el agua caliente, permitiéndose un momento de placer físico en medio de su angustia mental. Mientras se bañaba, no pudo evitar preguntarse sobre la naturaleza exacta del servicio que se esperaba de ella. Las historias sobre vampiros que había escuchado de niña eran contradictorias y confusas. Algunos decían que estas criaturas solo se alimentaban de sangre, otros que podían consumir alimentos normales, pero sin disfrutarlos. Algunos afirmaban que eran cadáveres animados, fríos al tacto, mientras otros los describían como seres de belleza sobrenatural capaces de inspirar deseos prohibidos. La idea de convertirse en una mera fuente de alimento le provocó náuseas, pero había algo más que la inquietaba: la posibilidad de que el Señor esperara que ella cumpliera funciones que iban más allá de proporcionar sustento. El término compañía, utilizado por su padre, bien podría ser un eufemismo para algo mucho más íntimo y perturbador. Tras el baño, Elena encontró en el armario una selección de vestidos dignos de una princesa. Ignorando deliberadamente los más provocativos, eligió uno de seda azul oscuro, con mangas largas y cuello alto. Era elegante pero recatado.
una pequeña rebelión contra el destino que le habían impuesto. Mientras se arreglaba frente al espejo, Elena notó algo extraño en su reflejo. Su rostro, que siempre había considerado demasiado redondo, según los estándares crueles de su padre, parecía diferente en este espejo. Sus ojos color ámbar brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto antes, y sus labios, naturalmente llenos, formaban una curva que sugería determinación más que miedo. Quizás, pensó con una punzada de amarga satisfacción, solo necesitaba alejarme de mi padre para empezar a verme como realmente soy. Un golpe en la puerta anunció el regreso de Constanza. «¿Está lista, señorita Aguirre?», preguntó el ama de llaves al entrar. Elena asintió, comprobando que la daga seguía oculta en un bolsillo interior especialmente cosido en el vestido nuevo. Fuera lo que fuese a enfrentar, no lo haría indefensa. El camino hacia el comedor les hizo recorrer galerías decoradas con obras de arte de todas las épocas. Elena, que siempre había encontrado consuelo en los libros y el conocimiento, no pudo evitar detenerse brevemente ante un cuadro que representaba la caída de Ícaro. «Es hermoso», comentó, olvidando momentáneamente su situación. «Al señor le complacerá saber que aprecia el arte», respondió Constanza. «Esa pieza en particular es de Peter Bruegel, el viejo. El original, no una copia». Elena parpadeó sorprendida. El original de esa obra estaba, según sus libros, en un museo europeo. «Eso es imposible», objetó. Una sonrisa enigmática apareció en los labios del ama de llaves. «En este castillo, señorita, aprenderá que muy pocas cosas son verdaderamente imposibles». Finalmente llegaron a unas puertas dobles de madera oscura con incrustaciones de plata. Constanza las abrió de par en par, revelando un comedor iluminado por docenas de velas. En el centro, una mesa lo suficientemente larga como para acomodar a 20 comensales estaba preparada con vajilla de porcelana y cristalería que resplandecía bajo la luz oscilante. Sin embargo, solo había 2 lugares dispuestos, uno en cada extremo de la mesa. «El señor se reunirá con usted en breve», anunció Constanza, indicándole a Elena que tomara asiento en uno de los extremos. «Mientras tanto, permítame servirle algo de vino». El líquido que vertió en la copa de Elena era de un rojo tan intenso que parecía negro hasta que la luz de las velas lo atravesaba. Elena lo observó con aprensión. «Es solo vino, señorita», dijo Constanza, como si hubiera leído sus pensamientos. «De la región de Borgoña, cosecha de 1788. Un año excelente, según el señor». Elena tomó un pequeño sorbo y se sorprendió ante su sabor complejo y suave, sin el regusto amargo que recordaba de las pocas veces que había probado el vino en las fiestas del pueblo. Constanza se retiró silenciosamente, dejándola sola en el inmenso comedor. Los minutos pasaban, y Elena comenzó a sentirse cada vez más incómoda bajo la mirada invisible de los retratos que decoraban las paredes. Todos ellos representaban a hombres y mujeres de diferentes épocas, pero con algo indefinible en común. Una especie de melancolía en la mirada, como si compartieran un secreto doloroso. Un retrato en particular captó su atención. Mostraba a una joven de unos 20 años, vestida según la moda de principios del siglo XIX, con un libro abierto en las manos. Lo que resultaba perturbador era el parecido de la joven con Elena, el mismo rostro redondo, los mismos ojos grandes color ámbar, incluso la misma expresión mezcla de desafío y resignación. «Mi primera esposa, Isabela», dijo una voz profunda y melodiosa detrás de ella. «La semejanza es notable». Elena se giró bruscamente, derramando unas gotas de vino sobre el mantel inmaculado. En el otro extremo del comedor, donde segundos antes no había nadie, se encontraba ahora un hombre. No era lo que ella esperaba. No había colmillos visibles, ni piel cadavérica, ni ojos inyectados en sangre.
En su lugar, vio a un hombre que aparentaba unos 35 años, de una belleza severa y aristocrática. Alto y de constitución fuerte, sin ser corpulento, vestía un traje negro de corte moderno, pero con detalles que sugerían épocas pasadas. Su cabello negro como el ébano estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de facciones definidas, pómulos altos, nariz recta, labios llenos, que contrastaban con la palidez de su piel. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Helena, de un verde tan claro que casi parecía transparente, con un brillo que sugería sabiduría antigua y, paradójicamente, una profunda tristeza. «Lamento haberla asustado, señorita Aguirre», dijo el hombre, avanzando con un movimiento tan fluido que parecía flotar sobre el suelo. «Tengo la mala costumbre de aparecer sin previo aviso. Siglos de soledad tienden a erosionar las buenas maneras». Se detuvo a unos metros de Helena, como respetando deliberadamente su espacio personal. «Permítame presentarme formalmente», continuó, haciendo una leve reverencia. «Soy Alejandro de Vega, aunque en el pueblo prefieren referirse a mí con otros nombres menos halagadores». Helena se encontró momentáneamente sin palabras. La presencia del hombre, podía llamarlo hombre, era abrumadora de una forma que no había anticipado. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de fascinación y cautela. «¿El señor de la noche?», logró articular finalmente. «¿O prefiere vampiro?». Una sonrisa apareció en los labios de Alejandro, revelando dientes perfectamente normales, sin rastro de los colmillos que Helena esperaba ver. «Los humanos siempre han tenido una tendencia a la exageración dramática», respondió, tomando asiento en el extremo opuesto de la mesa. «Señor de la noche» suena como algo sacado de un melodrama barato. En cuanto a vampiro, es una simplificación imprecisa de lo que soy, pero servirá por ahora. Con un gesto de su mano, varios sirvientes aparecieron de las sombras portando bandejas de plata. Helena notó que todos ellos compartían la misma palidez y movimientos fluidos de Constanza. «He ordenado preparar algunos de los platos tradicionales de la región», explicó Alejandro mientras los sirvientes colocaban elaboradas creaciones culinarias frente a Helena. «Por favor, siéntase libre de comer. Yo la acompañaré con una copa de vino». La forma en que pronunció la última palabra dejó claro a Helena que no se refería a la misma bebida que ella estaba tomando. «¿No come usted?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Puedo consumir alimentos normales si lo deseo, pero no me proporcionan ningún sustento real», respondió él con sorprendente franqueza. «Es como masticar cera. Puedo apreciar la textura, pero no el sabor». Helena miró la comida frente a ella. A pesar del miedo y la confusión, se dio cuenta de que estaba hambrienta. Comenzó a comer lentamente, observando a su anfitrión por encima del borde de su copa. «Debe tener muchas preguntas, señorita Aguirre», dijo Alejandro tras un momento de silencio. «Helena», corrigió ella automáticamente. «Si voy a permanecer aquí indefinidamente, preferiría que me llamara por mi nombre». Algo parecido a la sorpresa cruzó brevemente el rostro de Alejandro. «Helena, entonces», concedió con un leve asentimiento. «Y sí, su estancia aquí será prolongada. El pacto con el pueblo es bastante específico en ese aspecto». «¿Por qué yo?», preguntó directamente, decidida a entender su situación. «¿Por qué la hija de un Aguirre?». Alejandro la miró con intensidad, como evaluando cuánto debía revelarle. «Los Aguirre no siempre fueron lo que son ahora», comenzó. «Hace 4 siglos, cuando llegué a estas tierras huyendo de los cazadores de Europa, fue Rodrigo de Aguirre quien me ofreció refugio. No por bondad, sino por interés. Yo poseía conocimientos y riquezas acumuladas a lo largo de siglos, y él era un hombre ambicioso». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su copa.
Elena notó que el líquido en ella era más espeso y oscuro que su propio vino. «Formamos una alianza», continuó Alejandro. «Yo protegería a su pueblo de las amenazas naturales y sobrenaturales, y a cambio, cada 100 años, la familia Aguirre me proporcionaría compañía». «Una esclava», corrigió Elena con amargura. «Una compañera», insistió él. «Alguien con quien compartir la eternidad si así lo desea. O simplemente alguien que traiga conversación y vida nueva a este castillo durante un tiempo. El aislamiento total puede volver loco incluso a un ser como yo». Elena frunció el ceño confundida. «¿Está diciendo que no me consumirá? ¿Que no soy simplemente alimento?» Una expresión de disgusto cruzó el rostro de Alejandro. «No soy un animal, Elena. No consumo personas. Mi condición requiere sangre para subsistir, es cierto, pero no necesito drenar a nadie hasta la muerte para obtenerla», explicó con tono ofendido. «Los sirvientes que ha visto proporcionan voluntariamente lo que necesito, a cambio de protección y ciertos beneficios». «¿Qué tipo de beneficios?», preguntó Elena, cada vez más intrigada a pesar de sí misma. «Longevidad, por ejemplo», respondió él. «No inmortalidad completa, pero sí vidas significativamente más largas. Constanza, por ejemplo, tiene casi 200 años, aunque aparenta apenas 50. Esta revelación dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Su mente trabajaba frenéticamente, reevaluando todo lo que creía saber sobre su situación. «¿Y qué espera exactamente de mí?», preguntó finalmente. «Si no me trajo aquí como alimento, ¿cuál es mi propósito?». Alejandro se levantó y caminó hacia una de las ventanas, dándole la espalda. Su figura se recortaba contra la oscuridad exterior como una silueta tallada en mármol. «Compañía, como dije», respondió sin volverse. «Conversación. Quizás, con el tiempo, amistad. Los siglos de existencia se vuelven insoportablemente monótonos sin alguien que aporte una perspectiva fresca». Se giró para mirarla, y Elena vio algo en sus ojos que no había notado antes, una soledad tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Su padre la describió como una joven difícil, rebelde, demasiado intelectual para su propio bien. Continuó Alejandro, con lo que parecía ser una nota de aprobación en su voz. «Dijo que sería un alivio deshacerse de usted. Creo que no se da cuenta del tesoro que ha entregado tan casualmente». Elena sintió una mezcla contradictoria de emociones: indignación ante la confirmación de lo que su padre pensaba de ella, y una extraña calidez ante la valoración positiva de esas mismas cualidades por parte de este ser enigmático. «¿Y si me niego?», desafió, aunque su voz carecía de la firmeza que pretendía. «Si no quiero ser su compañera conversacional». Alejandro volvió a su asiento con aquel movimiento antinatural que parecía negar las leyes de la física. «Entonces respetaré su decisión», respondió simplemente. «Tendrá libertad total dentro del castillo y sus terrenos. Podrá pasar sus días leyendo, escribiendo, pintando o como desee ocupar su tiempo. Lo único que no podrá hacer es abandonar la propiedad. Esa es la única restricción». Elena entrecerró los ojos, suspicaz. «¿Por qué siento que hay algo que no me está contando?». Una sonrisa enigmática apareció en el rostro de Alejandro. «Porque es usted perceptiva, Elena», respondió. «Y tiene razón. Hay mucho que no le he contado, pero algunas verdades son como el veneno. Deben administrarse en pequeñas dosis para no resultar letales». Antes de que Elena pudiera insistir, un estruendo retumbó por todo el castillo. Sonaba como si algo enorme hubiera golpeado las puertas principales. Alejandro se puso de pie inmediatamente, su expresión transformándose en una máscara de furia contenida. Constanza apareció en el umbral, su habitual compostura reemplazada por una agitación visible. «Mi señor», dijo con voz tensa, «son ellos. Han regresado». «¿Quiénes?»,
preguntó Elena, levantándose también con el corazón acelerado. Alejandro intercambió una mirada con Constanza antes de volverse hacia Elena. «Los cazadores», respondió con voz grave, «y me temo que su llegada no es una coincidencia. Parece que su padre no solo la entregó a mí, Elena, también informó a la Hermandad de la Luz sobre mi ubicación». Un segundo impacto, más fuerte que el primero, sacudió los cimientos mismos del castillo. A través de las ventanas, Elena pudo ver antorchas en la distancia, docenas de ellas, avanzando por el camino de la montaña. «¿Qué quieren?», preguntó, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «Lo que siempre han querido», respondió Alejandro, sus ojos verdes ahora brillando con una intensidad sobrenatural. «Mi destrucción, y la de cualquiera que esté asociado conmigo». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Elena como una bofetada. No solo la habían sacrificado a un supuesto monstruo, sino que también la habían condenado a morir junto a él, a manos de fanáticos cazadores de vampiros. «Sígame», ordenó Alejandro, tomándola del brazo con una delicadeza sorprendente. «Debemos llegar a las catacumbas antes de que penetren en el castillo». Mientras corría junto a él por los pasadizos del castillo, con el sonido de la madera astillándose y los gritos de batalla de los atacantes resonando a sus espaldas, Elena comprendió que la noche apenas comenzaba, y que el verdadero monstruo no era quien la guiaba hacia la seguridad, sino el hombre que la había entregado 2 veces a la muerte, su propio padre. Las catacumbas se extendían como un laberinto infinito bajo el castillo. Elena corría junto a Alejandro, sus pasos resonando contra las paredes de piedra húmeda. El vestido azul se le enredaba entre las piernas, dificultando su avance, pero el agarre firme de Alejandro en su brazo la mantenía erguida. «¿Cómo supo mi padre de estos cazadores?», preguntó Elena entre jadeos, mientras doblaban por un pasadizo especialmente estrecho. «Tu padre no los encontró», respondió Alejandro sin aminorar el paso. «Ellos lo encontraron a él. La Hermandad de la Luz lleva siglos buscándome». Sobre sus cabezas, el castillo entero retumbaba con el sonido de la invasión. Gritos, metal chocando contra metal y el inconfundible crepitar de las llamas alcanzaban incluso las profundidades donde se encontraban. «¿Y tus sirvientes? ¿Qué pasará con Constanza?». La preocupación en la voz de Elena era genuina. Alejandro la miró de reojo, sorprendido por su empatía en semejante situación. «Saben protegerse. Algunos escaparán por pasadizos como este. Otros», se detuvo un instante, «se enfrentarán a los cazadores para ganar tiempo». El pasadizo desembocó en una amplia cámara circular. Antorchas dispuestas en las paredes se encendieron espontáneamente a su llegada, revelando un espacio que parecía una mezcla entre biblioteca, laboratorio y santuario. Estanterías repletas de libros antiguos cubrían las paredes, interrumpidas solo por mesas llenas de instrumentos científicos de diferentes épocas. En el centro, una plataforma circular de piedra negra con símbolos grabados dominaba el espacio. «Mi sanctum», explicó Alejandro, dirigiéndose rápidamente hacia un arcón de madera tallada. «Aquí guardo lo que realmente importa». Mientras él hurgaba en el interior del arcón, Elena recorrió la estancia con la mirada. Sus ojos se detuvieron en una pared donde colgaban retratos de mujeres. Con un escalofrío, reconoció a la joven del comedor, Isabela. Junto a ella, otras 4 mujeres de diferentes épocas, todas con rasgos similares a los suyos, rostros redondos, ojos grandes, expresiones que mezclaban inteligencia y melancolía. «Tus anteriores compañeras», murmuró, acercándose a los retratos. Alejandro se irguió, sosteniendo un pequeño cofre de plata. «Mis esposas», corrigió con voz suave, «todas elegidas cada 100 años, como tú». Elena se giró bruscamente hacia él. «¿Qué les sucedió?», exigió saber. Un dolor antiguo cruzó el rostro de Alejandro.
La primera, Isabela, fue asesinada por cazadores, como los que ahora atacan el castillo, respondió, acercándose a los retratos. Las demás, algunas eligieron la transformación, convertirse en lo que yo soy. Otras envejecieron naturalmente a mi lado. ¿Y dónde están ahora?, presionó Helena. Muertas. La palabra salió como un suspiro. La inmortalidad no es garantía de eternidad, Helena. Los cazadores, los accidentes, la propia desesperación. Hay muchas formas de terminar incluso una existencia sin fin. Un estruendo particularmente violento sacudió el techo de la cámara, haciendo caer polvo y pequeños fragmentos de piedra. «No tenemos tiempo», dijo Alejandro, guardando el cofre de plata en un bolsillo interior de su chaqueta. «Debemos continuar». Antes de que pudieran moverse, la pesada puerta de madera que sellaba la entrada a la cámara estalló en 1000 pedazos. Entre el polvo y las astillas apareció una figura imponente, un hombre alto y corpulento, vestido con lo que parecía una versión modernizada de la armadura de un templario. En una mano sostenía una ballesta de diseño complejo, y en la otra una espada corta que brillaba con un resplandor plateado antinatural. «Alejandro de Vega», pronunció el hombre con voz grave y acento extranjero. «Después de 400 años, finalmente nos encontramos cara a cara». Alejandro empujó suavemente a Helena detrás de él, colocándose como escudo entre ella y el recién llegado. «Inquisidor Kalnoky», saludó con una formalidad gélida. «Ha envejecido desde la última vez que sus agentes intentaron quemarme en Budapest». El hombre, que debía rondar los 60 años, esbozó una sonrisa sin humor. «No todos tenemos el privilegio de la juventud eterna, monstruo», respondió, avanzando lentamente hacia el centro de la cámara. «Pero la hermandad es eterna. Nuestro propósito trasciende las vidas individuales». Sus ojos se posaron en Helena, quien sostuvo su mirada con una mezcla de miedo y desafío. «Veo que has encontrado otra víctima», comentó el inquisidor. «Otra inocente condenada a ser tu alimento o tu esclava». «Estás equivocado», intervino Helena, dando un paso al frente a pesar del intento de Alejandro por mantenerla protegida. «Estoy aquí por mi propia voluntad». El inquisidor Kalnoky rió con amargura. «Todas dicen lo mismo al principio, niña», respondió. «Es parte de su hechizo. Te hace creer que tienes elección, que eres especial, hasta que te consume por completo». «¿Cómo consumió a tu hermana, Kalnoky?», contraatacó Alejandro, su voz cargada de un veneno helado. «¿Es eso lo que te contaron tus maestros? ¿Que la forcé? ¿Que la convertí contra su voluntad?» El rostro del inquisidor se contorsionó en una máscara de odio. «No pronuncies su nombre con tu boca maldita», rugió levantando la ballesta. «Magdalena vino a mí», continuó Alejandro implacablemente. «Escapó de un convento donde la habían encerrado por negarse a casarse con el hombre que tu padre había elegido. Me amó libremente, Ferenc, y eligió la transformación con pleno conocimiento de lo que significaba». Helena observaba el intercambio con creciente comprensión. Este no era un simple cazador de monstruos. Era un hombre impulsado por un odio personal, por una historia familiar que se remontaba siglos atrás. «¡Mientes!». El inquisidor apuntó la ballesta directamente al corazón de Alejandro. «Mi familia ha perseguido tu destrucción durante 15 generaciones. Cada Kalnoky ha dedicado su vida a encontrarte, desde que corrompiste el alma de Magdalena. Y nunca te preguntaste por qué nunca me encontraron». La voz de Alejandro era ahora casi compasiva. «Tu hermana ha estado protegiéndome todo este tiempo, Ferenc. Incluso ahora». El inquisidor palideció visiblemente. «Imposible. Magdalena murió hace 300 años». «No murió», corrigió Alejandro. «Fue asesinada por tu antepasado, su propio hermano. Pero antes ella creó esto». Del bolsillo interior de su chaqueta, Alejandro extrajo el pequeño cofre de plata que había recogido momentos antes. Lo abrió, revelando un anillo de oro
con una piedra roja engastada. La sangre de tu hermana cristalizada, explicó. Un amuleto que oculta mi presencia a cualquiera con sangre Kalnoki. Por eso nunca pudiste encontrarme por ti mismo. Necesitabas que alguien me delatara. Augusto Aguirre, murmuró Elena, las piezas encajando en su mente. Mi padre te traicionó. Por dinero, confirmó Alejandro. La hermandad paga generosamente por información sobre mi paradero. Lo suficiente para restaurar la fortuna familiar que tu padre ha dilapidado durante años. Un nuevo estremecimiento sacudió el castillo, acompañado por gritos más cercanos. El inquisidor sonrió con satisfacción. Mis hombres se acercan, anunció. Esta vez no escaparás, criatura. Tu reinado de terror termina esta noche. Alejandro guardó nuevamente el cofre en su bolsillo y tomó la mano de Elena. Elena, detrás de esa estantería, señaló con un movimiento casi imperceptible de cabeza. Hay un pasadizo que conduce fuera del castillo, hacia el valle. Si corres sin detenerte, llegarás al pueblo antes del amanecer. ¿Qué? Elena lo miró confundida. No voy a abandonarte. Debes hacerlo, insistió él, su voz ahora un susurro urgente. Ellos te matarán por asociarte conmigo. Para la hermandad, cualquiera que haya estado bajo mi influencia está contaminado, como mi hermana, intervino el inquisidor con voz grave. El vampiro tiene razón en eso, niña. Nuestro código es claro. No hay redención para quienes han sido tocados por la oscuridad. Elena miró alternativamente a ambos hombres, uno humano consumido por el odio ancestral, el otro inmortal, pero con ojos que reflejaban siglos de soledad y remordimiento. En ese momento no tuvo duda sobre quién era realmente el monstruo. Con un movimiento rápido, Elena sacó la daga que llevaba oculta entre los pliegues de su vestido. No, declaró con firmeza. No voy a huir. El inquisidor soltó una carcajada despectiva. ¿Piensas enfrentarte a la hermandad con ese juguete? Se burló. Cientos de guerreros mejor armados que tú lo han intentado y han fallado. No pretendo enfrentarme a tu hermandad, respondió Elena, avanzando hacia la plataforma central. Solo necesito comprar tiempo. Antes de que Alejandro pudiera detenerla, Elena presionó la punta de la daga contra la palma de su mano izquierda y la deslizó con decisión. Un corte limpio apareció en su piel, del que brotó sangre roja y brillante. Sin vacilar, dejó que las gotas cayeran sobre los símbolos grabados en la plataforma. El efecto fue inmediato. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz rojiza, pulsando como si cobraran vida propia. Una energía eléctrica llenó el aire, erizando el vello de los brazos de Elena. ¿Qué has hecho?, exclamó Alejandro, con una mezcla de horror y admiración en su voz. Lo que debía hacer, respondió ella sin apartar la mirada de los símbolos que ahora brillaban intensamente. Tú dijiste que este era tu sanctum. Supuse que tendría protecciones. El inquisidor Kalnoki retrocedió, su expresión transformándose de burla a preocupación. ¡Bruja!, escupió. Te has revelado por lo que realmente eres. Un viento sobrenatural comenzó a arremolinarse en la cámara, haciendo volar páginas de libros abiertos y apagando varias de las antorchas. La temperatura descendió bruscamente, hasta el punto que el aliento de Elena se condensaba frente a sus labios. Alejandro se acercó a ella, sus ojos verdes ahora brillando con una intensidad sobrenatural. El ritual de sangre, murmuró, casi para sí mismo. Nunca pensé que alguien lo activaría voluntariamente. ¿Qué hace exactamente?, preguntó Elena, sosteniendo su mano herida contra el pecho. Antes de que Alejandro pudiera responder, una figura etérea comenzó a formarse sobre la plataforma. Al principio era solo una bruma traslúcida, pero gradualmente adquirió forma humana. Una mujer joven, de belleza serena y melancólica, vestida con ropas del siglo XVII. Magdalena, susurró Alejandro con reverencia. El inquisidor Kalnoki dejó caer su ballesta, su rostro una máscara de incredulidad y horror.
No, no es posible, balbuceó. Es un truco, una ilusión demoníaca. La figura fantasmal giró su rostro hacia el anciano y una expresión de infinita tristeza cruzó sus facciones etéreas. Ferenc habló con una voz que parecía llegar desde muy lejos, o más bien descendiente de Ferenc. El odio de nuestra familia ha perdurado demasiado tiempo. No eres real, insistió el inquisidor, aunque su voz había perdido toda convicción. Mi antepasado te liberó de la maldición de este monstruo. La figura de Magdalena se acercó flotando hacia él. ¿Es eso lo que te contaron?, preguntó con suavidad. ¿Que me liberó? Ferenc no me salvó, hermano mío de sangre lejana. Me ejecutó. Me clavó una estaca mientras dormía en los brazos del hombre que amaba, mi propio hermano, a quien yo había protegido desde que éramos niños. Lágrimas fantasmales corrían por las mejillas traslúcidas de Magdalena, evaporándose antes de caer. Y lo perdoné, continuó. Incluso mientras me consumía en llamas, perdoné su odio. Pero no puedo permitir que ese odio continúe destruyendo vidas siglos después. El inquisidor cayó de rodillas, su rostro descompuesto por la confusión y el conflicto interior. Todas las historias, todos los registros de la hermandad. Mentiras, completó Magdalena. O más bien, verdades retorcidas para justificar una venganza que nunca debió existir. Nuevos gritos y estruendos, ahora mucho más cercanos, interrumpieron el momento. El inquisidor miró hacia la puerta destrozada y luego de nuevo a la aparición. Mis hombres no se detendrán aunque yo lo ordene, advirtió. Han sido entrenados para destruir a la criatura, sin importar el costo. Magdalena asintió con tristeza. Lo sé, dijo, por eso debe haber un final hoy. Se volvió hacia Alejandro y Helena. El pasadizo detrás de la biblioteca, señaló. Os llevará a las cavernas bajo la montaña. Seguidlas hasta el final y encontraréis un camino que conduce al valle, lejos del pueblo. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó Alejandro, extendiendo una mano hacia la figura etérea. Magdalena negó con la cabeza. Mi existencia está ligada a este lugar, respondió, pero puedo daros tiempo. Se giró hacia el inquisidor, quien aún permanecía de rodillas. Tú debes elegir, hijo de mi sangre, dijo con firmeza. Continuar con un odio basado en mentiras o romper la cadena aquí y ahora. El sonido de pasos apresurados y voces gritando órdenes se escuchaba ya en el pasillo. ¡Ahora!, urgió Magdalena a Alejandro y Helena. ¡Id! Alejandro tomó a Helena de la mano y corrió hacia la estantería que había señalado antes. Con un movimiento rápido, activó un mecanismo oculto y la estantería se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro. «¡Detened esta locura, Kalnoky!», gritó Helena al inquisidor mientras Alejandro la arrastraba hacia el pasadizo. «Todavía puedes elegir». Lo último que vio antes de que la estantería volviera a cerrarse fue al inquisidor poniéndose de pie, su expresión transformada por una resolución recién encontrada, mientras la figura de Magdalena se expandía, llenando la cámara con una luz sobrenatural. El pasadizo era estrecho y descendía en una pendiente pronunciada. Helena tropezaba constantemente, pero el agarre firme de Alejandro la mantenía en movimiento. La única luz provenía de un resplandor verdoso que emanaba de musgo fosforescente en las paredes. «¿Estará bien?», preguntó Helena entre jadeos. «Magdalena, quiero decir». «No lo sé», respondió Alejandro sinceramente. «Su espíritu ha estado atado al castillo durante siglos. Lo que acaba de hacer, nunca la había visto manifestarse con tanta fuerza». Un rugido ensordecedor sacudió el túnel, haciendo caer tierra y piedras del techo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Helena, deteniéndose involuntariamente. «El castillo», respondió Alejandro con una nota de profunda tristeza en su voz. «Está colapsando. Magdalena debe haber canalizado toda su energía para destruirlo, llevándose consigo a los cazadores.
Y a Kalnoki, añadió Elena, reanudando la marcha. Y a Kalnoki, confirmó Alejandro, aunque quizás al final eligió redimirse. Continuaron su descenso en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El túnel parecía interminable, serpenteando en las entrañas de la montaña como una serpiente de piedra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pasadizo se ensanchó hasta desembocar en una vasta caverna iluminada por el mismo musgo fosforescente. En el centro de la caverna había un lago subterráneo de aguas negras e inmóviles como el cristal. A la orilla del lago estaba amarrada una pequeña barca de madera. «El último tramo», explicó Alejandro, ayudando a Elena a subir a la embarcación. «Este lago conecta con un río subterráneo que emerge en el valle, a varios kilómetros del pueblo». Mientras Alejandro remaba silenciosamente a través del agua oscura, Elena observaba su rostro a la tenue luz verdosa. Parecía diferente ahora, más vulnerable, más humano de alguna manera. «Lo has perdido todo», dijo finalmente. «El castillo, tus posesiones, los retratos de tus esposas anteriores. He perdido edificios y objetos», corrigió él suavemente. «Cosas que pueden ser reemplazadas con tiempo. Lo verdaderamente valioso». Metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño cofre de plata. «Lo verdaderamente valioso está aquí», continuó. «Los recuerdos, Elena. Los recuerdos son lo único que ni siquiera la eternidad puede desvanecer por completo». Abrió el cofre, revelando no solo el anillo con la piedra roja, sino también pequeños objetos que Elena no había visto antes. Un mechón de pelo atado con una cinta descolorida, un diminuto retrato en miniatura, un anillo de bodas simple, un pañuelo bordado con las iniciales IA, Isabela Aguirre, comprendió Elena. «Todas ellas», murmuró Alejandro, mirando los objetos con reverencia, «partes de todas mis compañeras a lo largo de los siglos. Los recuerdos son lo que me mantiene humano, Elena. Sin ellos, me habría convertido hace mucho en el monstruo que la hermandad cree que soy». Elena asintió, comprendiendo por primera vez la profundidad de la soledad que este ser había soportado a lo largo de siglos. La barca avanzaba lentamente por el lago. El único sonido era el suave chapoteo de los remos en el agua. A medida que se acercaban al extremo opuesto, Elena comenzó a distinguir una corriente más fuerte, el inicio del río subterráneo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó rompiendo el silencio. «Cuando lleguemos al valle». Alejandro dejó de remar un momento, sus ojos verdes brillando en la oscuridad como los de un felino. «Tengo refugios en todo el mundo», respondió. «Lugares donde he vivido en diferentes épocas. Podemos ir a cualquiera de ellos. «¿Oh?» presionó Elena. «O puedo llevarte de regreso a San Oscuro si lo deseas», completó él. «Tu vida allí no será fácil, pero seguirá siendo tu vida, tu elección». Elena guardó silencio, sopesando las opciones. Regresar significaba enfrentar a un padre que la había vendido 2 veces, a un pueblo que la vería como la mujer que escapó del monstruo, una anomalía, una paria. Seguir con Alejandro significaba adentrarse en lo desconocido, quizás incluso en la oscuridad. La barca entró en la corriente del río, acelerando su movimiento. Pronto se vieron arrastrados por aguas cada vez más rápidas. «No necesito decidir ahora mismo, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Tienes todo el tiempo del mundo», respondió Alejandro con una sonrisa tenue. El río los arrastraba cada vez más rápido, y Elena pudo distinguir un brillo diferente adelante, la luz natural del alba filtrándose por la salida de la caverna. Mientras se acercaban a esa luz, una nueva conciencia se formó en la mente de Elena. Por primera vez en su vida, era verdaderamente libre para elegir su destino. Ya no era la hija defectuosa de don Augusto Aguirre, ni la sacrificada al monstruo de la montaña, ni siquiera la compañera designada de un ser inmortal.
Era simplemente Elena, una mujer en el umbral de posibilidades infinitas. La barca se precipitó hacia la luz creciente, y Elena cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente. Cuando los abrió de nuevo, un nuevo mundo la esperaba, pero también nuevos peligros, pues mientras emergían de la caverna hacia la luz rosada del amanecer, una figura los observaba desde la distancia. Una figura que portaba el emblema de la Hermandad de la Luz y sostenía en su mano un antiguo libro con un título grabado en latín: Linaje Aguirre, Guardianes del Secreto. La cacería no había terminado, apenas comenzaba. La barca emergió de la caverna subterránea con un impulso final, como si la montaña misma los expulsara de sus entrañas. La luz del amanecer bañó los rostros de Elena y Alejandro con un resplandor cobrizo que hacía arder el horizonte. El río, ahora en superficie, continuaba su curso entre cañaverales y árboles centenarios, alejándose de la montaña donde el castillo ya no era más que ruinas humeantes. Elena respiró profundamente, saboreando el aire fresco después de horas en los túneles sofocantes. Pero ese momento de paz duró poco. Una flecha silbó junto a su oreja, tan cerca que sintió la caricia del aire desplazado antes de que el proyectil se clavara en la madera de la barca. ¡Agáchate!, gritó Alejandro, empujándola hacia el fondo de la embarcación. Desde la orilla, media docena de figuras vestidas con el atuendo negro de la Hermandad de la Luz tensaban sus arcos para un segundo ataque. Elena reconoció a uno de ellos. No era otro sino el padre Mendoza, el párroco de San Oscuro, ahora revelando su verdadera afiliación. «¡No puedes escapar, Vega!», gritó el sacerdote. «La sangre Aguirre te ha marcado para siempre». Alejandro remó con fuerza sobrehumana, impulsando la barca hacia la orilla opuesta. Las flechas caían como lluvia a su alrededor, algunas impactando en la embarcación, otras perdiéndose en las aguas turbulentas. «¿De qué está hablando?», preguntó Elena, mientras se arrastraba hacia la proa, manteniéndose lo más baja posible. «¿Qué tiene que ver mi sangre con todo esto?». Alejandro la miró con una expresión que mezclaba culpa y determinación. «Hay mucho que no te he contado, Elena», respondió, esquivando una flecha que pasó rozando su hombro. «El pacto con tu familia es más complejo de lo que te dije». Antes de que pudiera explicar más, la barca golpeó la orilla pedregosa. Alejandro saltó ágilmente y extendió su mano hacia Elena. «Te lo contaré todo, pero ahora debemos correr». Elena tomó su mano y juntos se internaron en el bosque, mientras los gritos de los cazadores se alejaban temporalmente tras ellos. Corrieron por lo que pareció una eternidad, con Alejandro guiándola por senderos apenas visibles entre la vegetación. Finalmente, cuando el sol estaba ya alto en el cielo, llegaron a un claro donde una cabaña de piedra se erguía, camuflada entre los árboles. «Un refugio de emergencia», explicó Alejandro, abriendo la pesada puerta. «Lo construí hace siglos, cuando llegué por primera vez a estas tierras. El interior era austero, pero funcional. Una chimenea, una mesa rústica, 2 sillas, una cama estrecha y estantes con provisiones básicas». Alejandro cerró la puerta y aseguró las contraventanas antes de encender el fuego. Elena se dejó caer en una de las sillas, exhausta física y emocionalmente. Observó a Alejandro moverse por la cabaña con familiaridad, su figura esbelta recortada contra la luz del fuego. Parecía tan humano en ese momento, tan vulnerable, que costaba reconciliar esta imagen con las historias terroríficas que había escuchado desde niña. «Necesito la verdad», dijo finalmente. «Toda la verdad, Alejandro. ¿Qué es ese pacto realmente? ¿Qué significa la sangre Aguirre?» Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos verdes reflejando las llamas como esmeraldas líquidas. «El pacto original», comenzó con voz grave, «no fue solo por protección. Fue por sangre. La sangre Aguirre tiene una propiedad única.
algo que descubrí cuando conocí a Rodrigo, tu antepasado. Sacó de su bolsillo el pequeño cofre de plata y lo abrió. El anillo con la piedra roja brillaba con una luz interior propia. Esta piedra no contiene la sangre de Magdalena, como te dije, confesó. Contiene la sangre cristalizada de Isabela Aguirre, mi primera esposa de tu linaje. La sangre de tu familia, cuando se mezcla con la mía, crea un vínculo que me permite caminar bajo el sol. Elena parpadeó, procesando la información. ¿Me estás diciendo que la sangre Aguirre te hace inmune a la luz solar? No inmune, corrigió Alejandro. Me permite tolerarla siempre que lleve conmigo un talismán como este. Sin él, me consumiría en llamas como cualquier otro de mi especie. Se levantó y comenzó a pasearse por la pequeña habitación, como un animal enjaulado. Cuando hice el pacto con Rodrigo, acordamos que cada 100 años una hija de los Aguirre vendría a mí, no como sacrificio, sino como esposa. Su sangre, libremente entregada en pequeñas cantidades, me permitiría renovar el talismán y mantener mi existencia entre ambos mundos, el de la noche y el del día. Pero entonces, ¿por qué me entregó mi padre a los cazadores?, preguntó Elena confundida. ¿Por qué traicionar un pacto que ha durado 4 siglos? Porque la hermandad descubrió la verdadera naturaleza del pacto, respondió Alejandro con amargura. Y ofrecieron a tu padre algo que valora más que el honor familiar, poder y riqueza. Le prometieron restaurar la fortuna de los Aguirre y elevarlos a su antigua gloria, a cambio de ti y del talismán. Elena sintió una punzada de dolor ante la confirmación de la traición de su padre, pero había algo más que no encajaba. Si el pacto es real y tiene beneficios para ambas partes, ¿por qué la hermandad quiere destruirlo? Alejandro se acercó a la ventana y miró cautelosamente a través de una rendija en las contraventanas antes de responder. Porque la hermandad no busca el equilibrio, Elena. Buscan el control absoluto. Durante siglos han perseguido a seres como yo, no por lo que hacemos, sino por lo que representamos, un poder que no pueden controlar, conocimientos que no pueden poseer. Se volvió hacia ella, su rostro una máscara de determinación. Y ahora saben que la sangre Aguirre es la clave. Si me destruyen y obtienen el secreto de tu sangre, podrán crear armas contra todos los de mi especie, no solo para matarnos, sino para esclavizarnos. Elena se levantó, sintiendo una mezcla de indignación y resolución. Entonces no podemos permitir que me capturen, declaró, ni que obtengan el talismán. Una sonrisa apareció en los labios de Alejandro, iluminando su rostro de una manera que Elena no había visto antes. Hablas como una verdadera compañera, no como una víctima, observó. No soy ni lo uno ni lo otro todavía, respondió Elena. Soy simplemente alguien que elige su propio camino, y ahora mismo ese camino parece estar junto al tuyo. Un ruido en el exterior interrumpió el momento. Alejandro se tensó, sus sentidos sobrenaturales captando algo que Elena no podía percibir. «Están cerca», murmuró. «Debemos movernos». «¿A dónde?», preguntó Elena, recogiendo rápidamente el chal que había dejado caer. «No conocemos el bosque mejor que ellos». «No, pero conozco a alguien que sí», respondió Alejandro, dirigiéndose a un rincón de la cabaña. Apartó una alfombra desgastada, revelando una trampilla oculta. Al abrirla, apareció un pequeño espacio donde guardaba varias bolsas de cuero. Extrajo una y la abrió, sacando ropas más adecuadas para el viaje. Pantalones, botas y una camisa para Elena, junto con una capa de viaje. «Cámbiate rápidamente», indicó, dándole la espalda para ofrecerle privacidad. «Ese vestido, aunque hermoso, te delataría a kilómetros». Elena se cambió apresuradamente, sorprendida de que la ropa le quedara tan bien. «¿Tenías esto preparado para mí?», preguntó mientras se ajustaba las botas. «Tengo preparaciones para muchas contingencias», respondió Alejandro sin volverse. 4 siglos de existencia
enseñan a ser precavido. Una vez vestida, Elena se sintió inmediatamente más libre. El peso del vestido formal había sido también el peso de las expectativas impuestas sobre ella toda su vida. ¿Quién es ese alguien que conoce el bosque?, preguntó mientras Alejandro recogía algunas provisiones en una bolsa. «Soledad», respondió él sorprendiéndola. «Tu antigua ama de llaves. Lleva décadas siendo mi informante en la mansión Aguirre». Elena abrió mucho los ojos, asimilando esta nueva revelación. ¿Soledad? Pero ella siempre fue leal a mi familia. «Es leal a los verdaderos Aguirre», corrigió Alejandro, «aquellos que honran los pactos antiguos. Soledad desciende de sirvientes que han estado con tu familia desde antes del pacto conmigo. Conocen la verdadera historia». Mientras hablaban, un estruendo sacudió la puerta de la cabaña. Los cazadores los habían encontrado. Sin tiempo para más explicaciones, Alejandro abrió una trampilla diferente, oculta bajo el hogar de la chimenea. «Este túnel conduce a un arroyo cercano», explicó mientras ayudaba a Elena a descender. «Sigue el curso del agua hacia el norte. Te encontraré allí». «¿No vienes conmigo?», preguntó Elena, alarmada. «Los distraeré», respondió él, su rostro endureciéndose. «No te preocupes, no soy fácil de matar». Antes de que Elena pudiera protestar, Alejandro cerró la trampilla sobre ella. En la oscuridad del túnel escuchó el estruendo de la puerta al ser derribada y los gritos de los cazadores al irrumpir en la cabaña. Conteniendo las lágrimas, comenzó a arrastrarse por el estrecho pasadizo, guiada por el sonido distante del agua. El túnel era angosto y húmedo, con raíces que colgaban del techo bajo y piedras que se clavaban en sus palmas y rodillas. Después de lo que pareció una eternidad, Elena emergió junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre rocas musgosas. El sol de mediodía filtraba su luz entre las copas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el agua. Elena se lavó el rostro y las manos, tratando de calmar su respiración agitada. A lo lejos, escuchó gritos y el sonido inconfundible de acero chocando contra acero. Alejandro estaba luchando. Siguiendo sus instrucciones, comenzó a caminar río arriba, manteniéndose cerca de la orilla para poder ocultarse entre la vegetación si era necesario. Tras media hora de caminata, el arroyo se ensanchaba, formando una pequeña laguna de aguas tranquilas. En la orilla opuesta, sentada sobre una roca y vestida con ropas de viaje, estaba Soledad. «¡Mi niña!», exclamó la anciana al verla, corriendo a su encuentro con una agilidad sorprendente para su edad. Se abrazaron en silencio, la tensión acumulada derramándose en lágrimas silenciosas. «Temía no volver a verte», susurró Elena. «Soy más dura de lo que parezco», respondió Soledad con una sonrisa triste, «y más lista que tu padre y sus nuevos amigos». Se separaron y Soledad examinó a Elena con ojo crítico. «Te ves diferente», comentó. «Más fuerte. Alejandro te ha revelado la verdad, ¿no es así?» «Parte de ella», respondió Elena. «Sé lo del talismán y la sangre Aguirre. Pero hay mucho más, ¿verdad?». Soledad asintió, su rostro arrugado adquiriendo una expresión solemne. «La sangre Aguirre es especial porque ustedes no son completamente humanos, mi niña», explicó. «Rodrigo, tu antepasado, era hijo de una mujer del pueblo misterioso que habitaba estas montañas antes de la llegada de los españoles. Un pueblo con magia en sus venas». Elena recordó las historias que Soledad le contaba de niña, sobre los antiguos pobladores de la región y sus conocimientos arcanos. Cuando Alejandro llegó perseguido y debilitado, Rodrigo reconoció en él a un igual en Soledad. Continuó Soledad. No hicieron un pacto de amo y esclavo, sino una alianza entre dos seres diferentes pero compatibles. Un crujido en la maleza interrumpió la conversación. Ambas mujeres se tensaron, pero quien emergió entre los arbustos fue Alejandro.
Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre, pero se movía con determinación. «Tenemos poco tiempo», anunció sin preámbulos. «Maté a 3, pero el resto viene en camino, incluyendo al padre Mendoza». «¿El inquisidor?», preguntó Elena. «Muerto bajo los escombros del castillo, junto con Magdalena», respondió Alejandro con un dejo de tristeza. «Pero la hermandad tiene más líderes. Y están todos aquí, en San Oscuro». «¿Por qué ahora?», preguntó Elena. «Después de 4 siglos. ¿Por qué este ataque coordinado precisamente ahora?». Fue Soledad quien respondió, su voz cargada de gravedad. «Porque el eclipse lunar de esta noche es el primero en 400 años que coincide con Samaín», explicó. «Es cuando el pacto entre tu sangre y la de Alejandro alcanza su máximo poder. Si realizamos el ritual durante el eclipse», continuó Alejandro, «el talismán no solo me permitiría caminar bajo el sol temporalmente, me daría poder para existir permanentemente en ambos mundos, sin debilitarme jamás. Y eso es lo que teme la hermandad», concluyó Elena, comprendiendo al fin. «Un ser como tú, con todo tu conocimiento y poder, completamente libre de las limitaciones de tu condición». «Exactamente», asintió Alejandro. «Por eso tu padre recibió una oferta que no podía rechazar. Traicionarme a cambio de riquezas y traicionarte a ti a cambio de una nueva hija Aguirre para continuar el linaje». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena confundida. «Tu hermana Lucía está embarazada», reveló Soledad con tristeza. «Y don Augusto ha prometido esa criatura a la hermandad si resulta ser niña. Un nuevo comienzo, una nueva Aguirre bajo su control». La indignación encendió el rostro de Elena. No bastaba con haberla sacrificado a ella. Su padre estaba dispuesto a entregar a su propia nieta al mismo destino, pero bajo términos aún más despreciables. «No podemos permitirlo», declaró con firmeza. «No solo por mí o por ti, Alejandro, sino por todas las generaciones futuras de mi familia. El ritual debe realizarse en un lugar de poder», explicó Alejandro. «Idealmente en mi sanctum, pero el castillo está destruido», completó Elena. «Hay otro lugar», intervino Soledad. «El círculo de piedras en lo alto de la colina de las brujas. Es donde los antiguos pobladores realizaban sus ceremonias mucho antes de que existiera San Oscuro». «Pero está demasiado expuesto», objetó Alejandro. «Los cazadores nos verían llegar desde kilómetros de distancia». «No si vamos por las catacumbas de la antigua iglesia», respondió Soledad con una sonrisa astuta. «Existe un pasaje que conecta con túneles que llegan hasta la colina. Los inquisidores originales lo construyeron para capturar a los practicantes de los viejos cultos, pero pocos conocen su existencia hoy en día». Elena miró al cielo. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. «¿Cuánto tiempo tenemos hasta el eclipse?» 4 horas, respondió Alejandro siguiendo su mirada. «Tiempo suficiente si partimos ahora». Los 3 emprendieron el camino hacia San Oscuro, moviéndose con cautela entre la vegetación. Soledad los guiaba con la seguridad de quien ha recorrido estos bosques toda su vida. A medida que se acercaban al pueblo, podían ver una actividad inusual, hombres armados patrullando las calles y en la plaza central, una estructura que hizo que Elena sintiera náuseas. «Una hoguera», murmuró Alejandro, observando desde la seguridad de los árboles. «Parece que la hermandad ha revivido viejas tradiciones». «No es para ti», dijo Soledad con voz quebrada. «Es para Elena. La acusarán de brujería, como a tantas mujeres antes que ella. Es la manera perfecta de eliminarla sin revelar sus verdaderos motivos al pueblo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la compostura. «Entonces tendremos que ser especialmente cuidadosos», dijo. «¿Dónde está esa antigua iglesia?» Soledad señaló hacia un edificio en ruinas en el extremo del pueblo, parcialmente oculto por árboles centenarios. Esperaron a que el sol se pusiera, y amparados por las primeras sombras de la noche,
se deslizaron hacia el edificio abandonado. La antigua iglesia era poco más que muros derruidos y un campanario que se alzaba precariamente hacia el cielo. Soledad los condujo hacia la sacristía, donde una losa de piedra ocultaba la entrada a las catacumbas. Con esfuerzo conjunto lograron moverla y descendieron a la oscuridad. El pasaje subterráneo era un laberinto de túneles estrechos y cámaras, donde aún se podían ver antiguos instrumentos de tortura oxidados por el tiempo. Helena se estremeció al pensar en cuántos inocentes habían sufrido en estos lugares en nombre de una fe pervertida por el fanatismo. Tras lo que pareció una eternidad navegando en la oscuridad, guiados solo por la antorcha que Alejandro había encendido, comenzaron a ascender. El aire se volvió más fresco y finalmente emergieron a través de una abertura disimulada entre rocas. La colina de las brujas se alzaba ante ellos, coronada por un círculo de megalitos cuyas siluetas se recortaban contra el cielo estrellado. La luna, casi llena, comenzaba a elevarse en el horizonte. «Pronto comenzará el eclipse», murmuró Alejandro, observando el cielo. «Debemos prepararnos». En el centro del círculo de piedras había un altar plano, un monolito horizontal tallado con símbolos antiguos similares a los del Sanctum de Alejandro. Soledad sacó de su bolsa hierbas y pequeños frascos, comenzando a preparar algún tipo de brebaje. «Para el ritual», explicó ante la mirada curiosa de Helena, «la sangre debe mezclarse con esencias específicas». Mientras trabajaba, Alejandro tomó las manos de Helena entre las suyas. Su toque era frío pero no desagradable. «Todavía puedes elegir no hacer esto», dijo con seriedad. «El ritual requiere un acto voluntario, una entrega consciente. No es solo sangre lo que compartiremos, Helena. Es un vínculo que va más allá de lo físico». Helena miró sus ojos verdes, que reflejaban las estrellas como espejos antiguos. «¿Me estás proponiendo matrimonio, Alejandro de Vega?», preguntó con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. «Te estoy ofreciendo un camino», respondió él. «Uno que podemos recorrer juntos, si así lo deseas». Helena pensó en su vida en la mansión Aguirre, en la opresión constante, en las miradas de desprecio de su padre. Pensó en las mujeres de los retratos, las anteriores compañeras de Alejandro, y se preguntó si habían sentido este mismo vértigo ante la puerta de lo desconocido. «Lo deseo», respondió finalmente. «No por obligación, ni por el pacto antiguo, sino porque elijo este camino. Te elijo a ti». Una sonrisa transformó el rostro habitualmente serio de Alejandro, iluminándolo con una belleza casi dolorosa. El momento fue interrumpido por un grito de alarma de Soledad. Desde el pueblo ascendían por la colina decenas de antorchas. Los cazadores los habían encontrado. «¡Rápido!», urgió Soledad. «El eclipse está comenzando». Era cierto. Un arco de sombra comenzaba a morder el borde de la luna llena. Alejandro guió a Helena hacia el altar de piedra y extrajo el cofre de plata que contenía el anillo con la piedra roja. «Necesitamos renovar el talismán con tu sangre», explicó, «y luego compartirla directamente durante el momento exacto del eclipse total». Soledad entregó a Helena un pequeño cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado. Con determinación, Helena hizo un corte en la palma de su mano y dejó que la sangre goteara sobre la piedra roja del anillo. Al contacto, la gema pareció absorber el líquido, brillando con luz propia. Los gritos de los cazadores se acercaban. Entre ellos, Helena distinguió la voz de su padre, dando órdenes para que rodearan el círculo de piedras. «No hay tiempo para completar todo el ritual», advirtió Soledad, mirando hacia las antorchas que se acercaban. «Deben hacerlo ahora». La luna estaba casi completamente cubierta por la sombra de la tierra. Alejandro tomó el anillo y lo colocó en el dedo de Helena. Luego cortó su propia palma y entrelazó sus dedos con los de ella, mezclando sus sangres. «Mi sangre con tu sangre», pronunció en un idioma antiguo que, sorprendentemente, Helena comprendió.
Mi vida con tu vida, mi poder con tu poder, mi corazón con tu corazón, completó Helena instintivamente, las palabras surgiendo de algún conocimiento ancestral enterrado en su linaje. Por voluntad y elección, no por fuerza ni obligación, el círculo de piedras comenzó a vibrar con una energía invisible. La sangre mezclada de sus manos brillaba con una luz rojiza que parecía pulsar al ritmo de sus corazones. En el cielo, la luna desapareció completamente, sumergida en la sombra terrestre, adquiriendo un tono cobrizo como el de la sangre misma. Los primeros cazadores irrumpieron en el círculo de piedras, liderados por el padre Mendoza y don Augusto Aguirre. Se detuvieron en seco ante el espectáculo sobrenatural. Helena y Alejandro de pie junto al altar, sus manos unidas emanando luz, mientras el aire alrededor del círculo de piedras parecía distorsionarse como si fuera líquido. «¡Deténlos!», ordenó el padre Mendoza, su rostro contorsionado por el odio y el miedo. «Es una abominación». Don Augusto avanzó un paso, su expresión una mezcla de furia y desconcierto al ver a su hija transformada, poderosa, decidiendo su propio destino. «Helena», llamó con voz que intentaba ser autoritaria pero sonaba débil. «Detén esta locura y vuelve conmigo. Todo está perdonado». Helena lo miró, y en sus ojos había siglos de conocimiento recién adquirido, la sabiduría de todas las mujeres Aguirre que la habían precedido. «No hay nada que perdonar, padre», respondió con una voz que resonó con un eco sobrenatural, «porque no he cometido ningún pecado. El único pecador aquí eres tú, que traicionaste el pacto sagrado de nuestra sangre». La energía entre Helena y Alejandro alcanzó su punto máximo justo cuando la luna se encontraba en el centro exacto de la sombra. Una explosión de luz rojiza emanó de sus manos unidas, expandiéndose en ondas concéntricas que atravesaron el círculo de piedras. Los cazadores que intentaban avanzar fueron repelidos por la fuerza invisible. Solo Soledad permaneció firme, sonriendo con lágrimas en los ojos mientras presenciaba el milagro del pacto renovado. Cuando la luz se disipó, Helena y Alejandro seguían de pie, pero algo había cambiado en ambos. Alejandro parecía más vivo, su piel ya no tan pálida, sus ojos brillando con una vitalidad renovada. Helena, por su parte, emanaba un aura de poder sereno, como si hubiera accedido a una parte de sí misma que siempre había estado dormida. «Se ha completado», anunció Soledad con reverencia. «El pacto ha sido renovado y transformado. Ya no es un acuerdo entre amo y sirviente, sino una unión entre iguales». Don Augusto, viendo cómo sus planes se desmoronaban, sacó una pistola de su cinturón y apuntó directamente a Alejandro. «Si no puedo tener el poder del pacto», gritó con desesperación, «nadie lo tendrá». El disparo resonó en la noche, pero la bala nunca alcanzó su objetivo. Se detuvo en el aire a centímetros de Alejandro, suspendida como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «Tu tiempo ha pasado, padre», dijo Helena con una calma aterradora. «Los Aguirre seguirán honrando el pacto, pero bajo nuevos términos que yo estableceré como cabeza de la familia». Con un gesto de su mano, la bala cayó inofensivamente al suelo. Don Augusto retrocedió, el miedo reemplazando la arrogancia en su rostro. «¿Qué eres?», susurró horrorizado. «Soy lo que siempre debí ser», respondió Helena, «una Aguirre que conoce y abraza su verdadera naturaleza, y tú ya no tienes poder sobre mí». El padre Mendoza, viendo su oportunidad perdida, hizo una señal a los cazadores para que se retiraran. Pero antes de que pudieran escapar, Alejandro habló con una voz que resonó como trueno. «Lleven este mensaje a la hermandad», ordenó. «El pacto con los Aguirre ha sido renovado y fortalecido. Cualquier intento de interferir resultará en consecuencias que no están preparados para enfrentar. Esta montaña, este pueblo,
está bajo nuestra protección compartida. Los cazadores huyeron, dejando solo a don Augusto, abandonado por sus aliados, enfrentando a su hija y al ser que había intentado destruir. «¿Qué harás conmigo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Helena miró a su padre, el hombre que la había despreciado toda su vida, que la había vendido como ganado, que había estado dispuesto a sacrificar a su propia nieta por poder. Sintió el impulso de castigarlo, de hacerle pagar por cada humillación, cada palabra cruel. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «Vivirás, padre, vivirás para ver cómo restauro el honor de los Aguirre, vivirás para presenciar cómo gobierno la familia con justicia y fortaleza, y cada día recordarás que pudiste haber sido parte de algo extraordinario, pero elegiste la traición y la cobardía». Don Augusto se desplomó de rodillas, derrotado no por violencia, sino por la magnanimidad que nunca había mostrado a su hija. La luna comenzaba a emerger del eclipse, su luz plateada bañando el círculo de piedras. Helena miró a Alejandro, quien le devolvía la mirada con una mezcla de admiración y amor. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, entrelazando nuevamente sus dedos con los suyos. «Ahora», respondió él, mirando hacia el horizonte donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar las montañas. «Vemos juntos el amanecer, el primero de muchos». Y así, mientras la noche cedía paso al día, Helena Aguirre y Alejandro de Vega permanecieron en el círculo de piedras, sus figuras recortadas contra el cielo que se aclaraba, no un monstruo y su víctima, no un vampiro y su sacrificio, sino dos seres que habían encontrado en el otro la mitad que completaba su existencia. En el pueblo de San Oscuro, las campanas comenzaron a repicar, no con el tañido lúgubre del miedo, sino con el jubiloso sonido que anuncia un nuevo comienzo. Y en los siglos venideros, los habitantes contarían la historia de la Dama de la Colina y su eterno compañero, quienes velaban por ellos desde las sombras, protectores de un pacto antiguo renovado por el poder más fuerte de todos: la elección del amor sobre el miedo.